Bueno, buenos días. Acta de inicio y finalización del proyecto final en el día de la fecha, 4 de diciembre de 2020, y siendo las 10:31, se reúne la mesa evaluadora conformada por los profesores Oscar Nigro, Matías Hirsch-Joffre y Sandra González Cízaro, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Proyecto Final correspondiente a la carrera de Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentran inscriptos los alumnos Brian Iván Setses, DNI 38.917.450, y Ezequiel Hernán Setses, DNI 38.917.451. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, ahora sí yo silencio mi micrófono y pueden continuar, chicos. Ahí se ve la presentación. Sí, yo estoy viendo. Sí, se ve. Bueno, empiezo entonces. Bueno, nosotros vamos a mostrar y a explicar la presentación de la tesis titulada Detección de lugares visitados por el usuario a partir de los puntos de acceso Wi-Fi registrados por sus dispositivos móviles, que la hicimos nosotros, Brian Setses y Ezequiel Setses, bajo la dirección del doctor Marcelo Argumentana y el ingeniero Sebastián Vallejos. Vamos a tener una agenda que va a constar de una introducción, o sea, sobre el tema a abordar, el enfoque propuesto, explicando el funcionamiento general de cómo anda el sistema, una experimentación de los cálculos y los resultados que fuimos probando y analizando, y terminando con unas conclusiones finales sobre lo que se hizo en el trabajo. Bien, como motivación, tenemos que con la amplia difusión de los dispositivos móviles que son usados por las personas y que lo usan durante la mayoría del tiempo del día, si podemos complementar eso con las capacidades que tienen los mismos dispositivos móviles, como pueden ser los sensores de ubicación como el GPS, los sensores Wi-Fi de redes inalámbricas, e incluso los de movimiento como el acelerómetro, se puede tratar de implementar algún servicio que sea consciente del contexto del usuario, como por ejemplo podría ser predecir el próximo lugar relevante al que va a visitar. Entonces, por eso lo que se va a plantear es una solución que permite identificar estos lugares relevantes donde la persona va a ir visitando, y lo vamos a hacer por medio de los sensores de redes Wi-Fi, permitiéndose detectar estas visitas, como así también complementariamente tener el reconocimiento si es que se produce alguna revisita a un lugar donde ya había ido el usuario. Para esto vamos a materializar este sistema en una aplicación para dispositivos con sistema operativo, particularmente Android, contemplando siempre entre precisión en cuanto a los tiempos de entrada y salida de los lugares, como así también eficiencia en cuanto a tratar de ver si se puede reducir el impacto por parte de la aplicación en la batería del móvil. Bien, pasando al enfoque propuesto, vamos a ver el método propuesto que vendría a ser el funcionamiento general del sistema, y después vamos a pasar a explicar tanto cómo hicimos la lógica de la detección de los lugares, como la lógica de detección para las actividades físicas realizadas por el usuario, que va a ser lo que vamos a utilizar para tratar de reducir el impacto de la batería del móvil. Bien, el esquema general sería más o menos así. El usuario va a estar con su dispositivo móvil, con la aplicación instalada, y la aplicación lo que va a ir haciendo es ir escaneando cada 20 segundos los beacons que van entregando los puntos de acceso, que estos beacons vienen a ser frames
que contienen toda la información acerca de la red y en donde los puntos de acceso los van transmitiendo periódicamente para indicar la presencia de la misma. Y pasando a la parte de abajo del esquema, tenemos las tres etapas de la lógica del algoritmo, que vendría a ser la primera cuando intenta descubrir un lugar por medio de estos beacons, tratando de detectar la entrada, y a su vez donde vamos a tener la detección de las actividades físicas. En este caso va a ser vehículo, que si bien dijimos que eran para tratar de reducir el impacto de la batería, detectar vehículo va a indicar que la persona en el corto plazo no va a estar ingresando en un lugar, y por eso lo que vamos a pasar a hacer es a reducir la frecuencia de los escaneos. En vez de estar escaneando normalmente cada 20 segundos, vamos a pasar a escanear cada 40 segundos. Y con eso tratar de reducir el impacto en la batería. Una vez detectada la entrada, se va a pasar a la etapa de reconocimiento, que lo que va a hacer es agregarse el lugar a la base de datos que se va a encontrar local al dispositivo, o en caso de ser un lugar revisitado, se va a fusionar con con uno de los lugares que ya esté en la base de datos. Y una vez hecho esto, se va a pasar a la última etapa, que es encontrándose en el lugar. Lo que se va a hacer utilizando también estos beacons es tratar de detectar la salida, eh, y viendo cuándo se infiere que el usuario abandona el lugar. Y la actividad que se va a detectar en este caso, estándose en un lugar, es la actividad de quieto, que va a indicar que el dispositivo móvil se encuentra totalmente inmóvil, y en este caso es donde vamos a también a reducir los escaneos a 40 segundos. Y más o menos sería el esquema general de cómo funciona la aplicación. Bueno, ahora lo que vamos a ver va a ser lo que es en qué consiste la detección del lugar. Y primero vamos a ver los conceptos de huella digital y fusión para ver su aplicación más adelante. Y junto con los parámetros que van a servir de configuración para el sistema, que van a ser utilizados tanto para lo que es la detección de entrada como de salida, y a su vez el reconocimiento. Bueno, en lo que consta huella digital, va a venir siendo lo que es la firma, es decir, la identificación del lugar, que luego va a ser comparado para utilizarse y comparar con otros lugares y ver el reconocimiento también. O sea, esta huella digital va a venir armada, va a estar compuesta por los beacons que van a estar presentes en los escaneos que se vayan realizando. Donde hay que tener en cuenta que se va a considerar que dos beacons van a ser iguales si poseen el mismo SSID. O sea, a pesar de la otra información también que contienen estos. O sea, y viendo algún ejemplo, o sea, nosotros vamos a tener lo que es la huella digital, y cuando se realice un escaneo, los beacons de ese escaneo van a formar parte de lo que es la huella digital. Y posteriormente a otro escaneo, cuando se realice otro escaneo, esos beacons también van a formar parte de lo que es la huella digital, pero teniendo en cuenta que los beacons que tengan mismo BSSID, es decir, misma dirección MAC, se van a considerar una única vez, pero teniendo en cuenta el recuento de esos beacons, para utilizarlo más adelante. Luego, en lo que es concepto de fusión, este concepto hace referencia al hecho de obtener como resultado una única huella digital, pero a partir del hecho de combinar los beacons de dos huellas. Y viendo esto esquemáticamente, es muy similar a lo que es el armado de la huella, ya que nosotros vamos a tener una huella con sus beacons, y cuando se le quiera fusionar otra huella, esos beacons también van a pasar a formar parte de lo que es la otra huella, es decir, se puede decir que es una unión, donde también se va a tener en cuenta que los que tengan misma dirección MAC van a incluirse una única vez, pero teniendo en cuenta también el recuento. Luego, en cuanto a los parámetros, o sea, nosotros vamos a tener lo que es el tamaño de ventana, que, o sea, va a ser la cantidad de escaneos que van a conformar lo que es una huella digital. Luego, la profundidad de confianza, que va a ser la cantidad de comparaciones necesarias, o sea, que va a ser el parámetro que va a indicar la cantidad de comparaciones necesarias entre huellas digitales que van a ser requeridas para indicar cuándo se entró en un lugar o se salió del mismo. Y un valor de umbral, que va a ser un valor de referencia para indicar cuántas huellas son similares o no. Donde, o sea,
ese valor se va a comparar con un resultado que se va a obtener de la comparación entre las dos huellas digitales utilizando lo que es el coeficiente de similitud de Tanimoto, que viene representado por la siguiente fórmula. Pero obviamente, para llevar a cabo esta ecuación matemáticamente, los beacons de las huellas digitales van a pasar a generarse vectores con tasas de respuestas de cada beacon. O sea, donde la tasa de respuesta de cada beacon va a venir dada por la cantidad de apariciones del mismo sobre la cantidad de escaneos que conforman a la huella digital. O sea, y eso se va a utilizar para generar lo que son los vectores, donde el pasaje de una huella digital a un espacio vectorial sería, nosotros tenemos las dos huellas con sus beacons y donde se van a generar los vectores con las tasas de respuesta entre los mismos, pero teniendo en cuenta que emparejándose los beacons con misma BCSID, y en caso de ocurrir que un beacon se encuentra en una huella y no en la otra, se va a emparejar con 0, simulando estar en la que no se encuentra, pero con nivel de 0. O sea, con tasa de respuesta de 0. Para así tener el mismo espacio vectorial, sí, y poder realizar los cálculos. Luego, viendo lógicamente cómo se utiliza esto, o sea, nosotros para la detección de entrada, lo que vamos a tener es una huella digital H1, que va a ser la huella que va a registrar los antecedentes, es decir, las huellas que se basan combinando para generar lo que es el lugar, o sea, la huella del lugar, y la huella H2 que va a ser la huella actual, donde se van a ir recibiendo los escaneos que se vayan realizando actualmente. Y junto con un contador de certidumbre inicializado en 0, o sea, nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. Si el coeficiente de similitud entre H1 y H2 cumple con el nivel de umbral requerido para decir que las huellas son similares, o sea, se va a generar lo que es la fusión de esas dos huellas y se va a almacenar en H1, porque es la que guarda un historial de esas huellas, de la fusión de esas huellas, y se va a incrementar el contador. Pero en el caso de que se dé que esas dos huellas, que el coeficiente de similitud entre las huellas no alcance el valor de similitud, es decir, que son diferentes, o sea, lo que va a hacer es, se va a borrar el historial pisando H1 con la huella digital actual, que es H2, y reseteando lo que es el contador a 0 para comenzar de nuevo. Y así hasta que cuando el contador llega a la profundidad de confianza, eh, eso va a indicar que se detectó lo que es una entrada, sí, a un lugar. Y una vez detectada la entrada del lugar, lo que se pasa a hacer es la etapa de reconocimiento del mismo, ya teniendo H1 como la huella en su forma final, como la huella que va a representar lo que es el lugar detectado recientemente, y teniendo en cuenta la cantidad de lugares, o sea, se va a ir tomando, o sea, que ya se encuentran en la base de datos, se va a ir tomando un lugar de la base de datos para comparar su huella con lo que es la huella del lugar actual, del lugar detectado recientemente, para ver si son similares, o sea, y en caso de dar similares, se va a ir almacenando en lo que es lugar I, donde que se va a ir guardando provisoriamente como aquel posible a fusionar con el lugar actual, o sea, donde la fusión de los lugares es la fusión de sus huellas, obviamente, y, o sea, y este lugar se va a ir, o sea, guardando provisoriamente, o sea, ya que se puede dar el caso de que o sea, se dé que existe otro lugar que también es similar, pero para eso se va a ir guardando lo que es el mayor Tanimoto, que va a ser el valor tenido entre el cálculo entre la huella digital H1 y lo que es la huella digital del lugar recientemente encontrado, y sí poder quedarnos con el mayor. Para el caso que se dé de que haya más de una que cumpla con la similitud. Entonces, esto lógicamente sería, si la huella digital H1 con la huella digital del lugar tomado de la base de datos, o sea, o sea, se da el caso de que no son similares, o sea, se va a seguir recurriendo a lo que es la base de datos, o sea, la lista de los lugares, pero cuando se dé el caso de que sí, o sea, de que se reconozca, o sea, de que dé similar la huella del lugar recientemente encontrado H1 con una huella de un lugar
en la base de datos, eso va a indicar que lo que se reconoció fue un lugar ya visitado. Y se va a seguir comparando con los otros lugares, pero antes se va a ver si la huella o sea, recientemente encontrada como similar con la huella del lugar, o sea, con la huella de la base de datos, del lugar de la base de datos, es mayor a la que, a una que ya se había, si es que ya se había encontrado una, o sea, otro lugar que también había dado la huella similar, o sea, se va a actualizar lo que es ese lugar junto con el valor de coeficiente de similitud de Tanimoto para así poder quedarnos con el mayor, o sea, el que tenga más similitud. Y así vamos a ir recorriendo la base de datos hasta que cuando se termine la lista de los lugares, eh, si no se encontró en ningún lugar, eso va a indicar que, o sea, que dio similar, eso va a indicar que lo que se detectó fue un lugar nuevo y no un reconocimiento. Y una vez reconocido el lugar, o detectado como nuevo, se va a pasar a almacenar en la base de datos. O sea, y una vez hecho esto, se va a pasar a lo que es la detección de salida, donde también vamos a tener H1 que va a seguir representando lo que es el lugar detectado, y la huella digital H2, que es la que va a seguir guardando los escaneos que se vayan realizando, y con el mismo contador, que ahora se va a encontrar en el parámetro Cmax, porque fue el que tuvo que llegar para detectar lo que es la entrada, o sea, se va a decidir como la inversa, o sea, si el coeficiente de similitud entre H1 y H2 no, es menor al umbral de similitud requerido, se empieza a incrementar lo que es el contador. Y cuando la comparación entre las huellas sí de que son similares, o sea, como si lo que sigue detectar es una salida, en ese caso como se hacía en la entrada, se va a resetear el contador de vuelta al parámetro de profundidad de confianza, que es el que se encontraba. Y así, como en la entrada, hasta que el contador se llegue a cero, va a indicar que lo que se detectó fue una salida. Y así es más o menos el funcionamiento lógico de la entrada, reconocimiento y salida. Bien, pasando ahora a lo que es la lógica de la actividad, vamos a ver también lo que es el concepto de actividad, los parámetros que utilizamos para la configuración de esta lógica y ver cómo hacemos para detectar tanto el estado de vehículo como el estado de quieto. Las posibles actividades que podemos tener, las cuales son previstas por una lógica propia de Android y que puede dar múltiples actividades en un mismo momento, ya que las entrega con un cierto porcentaje de probabilidad de cuál está ocurriendo con mayor porcentaje, según la lógica de Android. Y vamos a tener vehículo y quieto, que son las dos relevantes para nosotros, y después vamos a tener bicicleta, caminando, corriendo, a pie, que vendría a ser una generalización de caminando y corriendo. Por ende, cuando aparezca la actividad a pie, siempre va a aparecer una de estas dos también. Y otra que es inclinación en cuanto al sentido de la gravedad en que se encuentra el dispositivo, y desconocido, que vendría a ser cuando Android no reconoce la actividad que está ocurriendo en el momento. Viendo esto con un ejemplo, sería más o menos, por ejemplo, Android nos detecta una cierta cantidad de actividades con sus porcentajes de probabilidad, y no necesariamente tienen que ser menor o igual a 100 estos porcentajes, porque, o sea, hasta en el ejemplo superan el 100%, que era lo que queríamos que se vea. Y lo que vamos a hacer es quedarnos con la mayor, en este caso quieto, y esa va a ser la actividad con la que vamos a trabajar nosotros posteriormente. Y al igual que como para la detección del lugar, acá en la detección de actividad también vamos a tener parámetros de contabilidad, tanto para la entrada Bmax como para la salida Bmin, y que van a estar acompañados de unos parámetros de confidencia que van a determinar si el estado que es vehículo o no. Lo mismo vamos a tener para la actividad de quieto, o sea, un valor de contabilidad para la entrada y uno para la salida, y cada uno se ve acompañado también con un valor de confianza para determinar si es una actividad eh, que indica que el dispositivo está inmóvil o indica que está en movimiento.
Bien, la lógica más o menos también sería parecida como igual. Para la entrada tenemos un contador que empieza en cero y cuando la actividad sea vehículo y su confianza sea mayor a la requerida, incrementamos el contador. En cambio, cuando la actividad sea distinta del vehículo o la confianza de la actividad detectada sea directamente menor a la confianza requerida, se va a volver a cero. Y vamos a indicar que se detectó en un estado de vehículo cuando el contador alcance el valor máximo. Para la salida es muy similar, en sentido inverso, ya que el contador va a estar en B máxima y cuando la actividad sea distinta del vehículo o la confianza de la actividad sea menor a la confianza solicitada, pero para determinar que se salió del estado de vehículo, vamos a decrementar el contador y en cambio cuando la actividad sea vehículo y la confianza sea mayor a esta confianza solicitada para la salida, vamos a volver el contador al valor máximo para empezar otra vez. Y acá lo que vemos es una resta porque nosotros queremos contar que se detectaron B-min actividades consecutivas distintas del vehículo para indicar que salió. Y por el hecho de que empieza de máximo es que se hace esta cuenta simple para indicar que cuando B llega a ese valor es que se salió del vehículo. Para el estado de quieto muy similar, tenemos un contador que empieza en cero y con la actividad sea quieto y su confianza sea mayor, pero para la confianza estimada para decir que se está detectando una actividad de inmovilidad del dispositivo, incrementamos el contador y con la actividad sea distinta de quieto o la confianza sea menor a este parámetro de confianza, va a empezar nuevamente en cero. Y cuando ese llega al valor, ese max, que es el parámetro de contabilidad requerido para alcanzar el estado quieto, vamos a indicar que se está detectando efectivamente esta actividad de inmovilidad. Bien, y para la salida tenemos el mismo contador que se encuentra en el valor máximo del parámetro usado para el estado de quieto y cuando su actividad sea distinta de quieto o la confianza sea menor al parámetro solicitado, pero ahora para la salida y si cumple esto, vamos a decrementar el contador y cuando la actividad sea igual a quieto y su confianza a su vez sea mayor y cumpla con este parámetro de confiabilidad, eh, vamos a empezar con el parámetro S otra vez en S máximo. Y se hace la misma cuenta matemática para indicar que se salió del estado de quieto restando el valor máximo que es del cual se comienza para poder contar S min actividades distintas del estado de quieto. Bueno, ahora vamos a ver lo que es, en qué consiste la experimentación, donde vamos a hacer una introducción de las categorías con las que vamos a clasificar los lugares visitados, junto con las métricas, donde vamos a explicar también las métricas que se utilizaron para realizar los cálculos, tanto para lo que van a ser las pruebas y resultados, que esto es la configuración del sistema, junto con la comparación con un algoritmo, pero basado en GPS, y por último, un caso de estudio de escenarios reales gracias a un grupo de voluntarios. Las categorías van a ser, o sea, ¿en qué consiste esto? Nosotros vamos a tener, por un lado, lo que son los recordados, que va a ser lo que va a ir anotando el usuario, o sea, los lugares que va a ir anotando, que vaya visitando, y los descubiertos, que va a ser los lugares que detecte el algoritmo. O sea, donde dentro de los recordados, nosotros vamos a tener lo que son perdidos, que son los lugares que el usuario marcó como visitados, pero que el algoritmo no descubrió. Y del lado de los descubiertos, tenemos lo que son los falsos, que son los que el algoritmo sí descubrió, pero el usuario no había recordado. Y las esperas son, son los lugares que el algoritmo descubre y que el usuario no recordó, pero que posteriormente el usuario declaró y aceptó que fueron visitas intermedias que realizó durante el trayecto de un viaje de un lugar a otro, y eso, y, eh, o sea, como pueden ser semáforos,
paradas de colectivo, etc. Dentro de lo que son recordados y descubiertos, vamos a tener lo que son unidos, correctos y divididos, según sea el caso. O sea, los lugares, eh, dos o más lugares recordados por el usuario, que sean descubiertos por el algoritmo, como uno solo, va a ser, o sea, van a caer en lo que son unidos. Y dos o más, no, y un lugar recordado por el usuario, que sea descubierto como dos o más, va a caer en lo que son divididos. El resto van a ser correctos, ya que son recordados y descubiertos correctamente. Vale la redundancia. Mm, A partir de ese gráfico, o sea, nosotros planteamos lo que son las cuentas de ecuaciones de precisión y cobertura, donde la precisión va a consistir en tener en el numerador lo que son los correctos junto con las esperas, ya que las esperas, o sea, las esperas también, ya que no se van a considerar como algo erróneo, porque si bien no son visitas reales, son visitas intermedias que el usuario, o sea, es decir, tiempos de espera eh, que va a depender de cuánto sea el tiempo mínimo que tarda el algoritmo en detectar lo que es un lugar, o sea, la visita a un lugar, sobre lo que son los descubiertos, y como vimos en el gráfico, venía dado por los que son los correctos, unidos, divididos, falsos y esperas. En cambio, la cobertura solo va a ser los correctos sobre lo que son los recordados por el usuario, que son los correctos, unidos, divididos y perdidos. Y adicionalmente a esto se va a utilizar lo que es la medida F1, que es una media armónica que complementa tanto precisión y cobertura en una única medida. Y adicionalmente a esto, se van a usar una serie de indicadores que van a ser el error promedio tanto de la entrada como de la salida, como junto con sus desvíos estándar, para ver la variación de los mismos, ¿sí? Tanto para la entrada como para la salida. Luego, para llevar a cabo lo que fue las pruebas y resultados, es decir, la configuración del sistema, y la comparación con la solución para el aprendizaje de lugares basada en GPS, o sea, lo que se hizo fue tener 5 itinerarios planificados por nosotros, donde en esos 5 itinerarios se llevó siempre consigo 5 dispositivos móviles. Y a partir de eso se recolectaron los datos para obtener lo que van a ser los resultados globales que se van a mostrar a continuación gráficamente, que estos resultados globales, o sea que los resultados de las medidas de precisión, cobertura y medida F1 no son en ningún caso, o sea, un promedio de los resultados de los itinerarios y los dispositivos, sino que están calculados en base a la suma de todas las categorías de itinerarios y dispositivos. Y lo mismo ocurre con lo que son los errores y los desvíos. Bien, ahora para ver un poco lo que fue la configuración del algoritmo, primero vamos a ver una evolución de diferentes heurísticas para la comparación de las huellas digitales. Después vamos a seguir con una combinación de estas heurísticas para ver si se pudieron mejorar los resultados. Y vamos a finalizar con la incorporación de la lógica de la actividad. Bien, la primera heurística que probamos fue intensidades de señal de un beacon, en donde acá vemos las diferentes categorías que tuvimos, y en donde los resultados que muestran estos gráficos fue que con intensidad de señal se tuvo mucha variabilidad y se puede notar más en los errores y en los desvíos, viendo acá algunos parámetros simplemente de todas las pruebas que se hicieron de diferentes combinaciones entre lo que fue el parámetro de ventana de escaneo, profundidad de confianza y el valor que usamos para el umbral de comparación con Tanimoto. La segunda heurística que probamos fue la de tasas de respuesta, la cual ya vimos que tiene un comportamiento más regulado, ya que en caso de los errores y los desvíos bajaron más notoriamente y las métricas utilizadas subieron un poquito más. Y como tercera heurística probamos con las direcciones MAC de los beacons, trabajándolas como conjuntos,
y vimos que tiene un comportamiento muy parecido al de tasas de respuesta, sin tanta variabilidad, pero que no logró superar a la heurística de tasas de respuesta, dando en cuanto a los indicadores valores más altos y en cuanto a las métricas valores más bajos, un poquitito solamente más bajos. Y haciendo una comparación entre quizás las mejores combinaciones de parámetros de cada una de estas, o sea, lo que nosotros decidimos fue quedarnos con la que nos pareció más robusta, que vendría a ser utilizar las tasas de respuesta de los beacons, y por eso el hecho de quedar con una configuración para el parámetro de ventana de escaneo, de utilizar dos escaneos por huella digital, para el parámetro de profundidad de confianza, utilizar 4 comparaciones, tanto para detectar la entrada como la salida, y el valor de umbral de 0,4, que va a ser el que vamos a utilizar para indicar si dos huellas fueron similares o no. Y lo que se puede apreciar en los resultados de precisión, cobertura y medida F, si bien no son tan altos, esto se debe a que los itinerarios planificados trataron de exigir al algoritmo al máximo, con casos particulares y extremos como fueron ir a lugares al aire libre, como plazas, lugares de más de un piso, como edificios, lugares cercanos, como locales céntricos, también lugares grandes, como hipermercados, etc. Bien, una vez decidido la heurística que íbamos a utilizar para la comparación de huellas, quisimos probar si combinando la de tasas de respuesta con alguna de las otras dos se podían superar estos resultados. Y lo que se hizo fue implementar lógicamente un OR para la entrada en cuanto a ser más abarcativos para la comparación de huellas digitales y decidir con más precisión cuándo se entra, o sea, estar más seguros, o sea, estar más seguros para la salida en cuanto a saber con certeza que el usuario ya abandonó el lugar haciendo un AND entre, por ejemplo, ya sea intensidad de señal con tasas de respuesta o entre tasas de respuesta y veces ID. Y lo que vimos acá fue que, si bien fueron resultados muy parecidos, no se logró tampoco superar la tasa de respuesta individualmente. Por eso proseguimos con utilizar solamente una heurística. Bien, en cuanto a la incorporación de la actividad, para los estados de kit y vehículo, también fuimos probando diferentes combinaciones de parámetros y los resultados que mejores vimos fueron cuando se tuvo para los parámetros de contabilidad valores bajos y valores altos, en cambio, para los parámetros de confianza. Y en cuanto a esto, decidimos optar por una configuración de ese estilo. Y una vez hecho eso, se hizo una comparación de tener la heurística de tasas de respuestas sin la lógica de la actividad y compararla con la incorporación de la actividad para ver si se podían mejorar o no los resultados. En este caso vimos que se mejoraron, pero también tiene que ver con que los itinerarios planificados fueron cortos y chicos y cualquier mínima variación podía hacer que dé mejor o peor en tal caso, no sé. Y por eso decidimos optar por y aceptar la incorporación de la actividad viendo los resultados, siendo estos los valores finales de lo que sería el algoritmo, o sea, teniendo parámetros de confianza altos, tanto sea para la entrada como para la salida de los estados de kit y vehículo, y valores de contabilidad bajos, ya que estos fueron los parámetros que mejores resultados dieron. Bien, y finalizando con la incorporación de la actividad que su objetivo principal fue para tratar de reducir el impacto en la batería del móvil. Lo que se hizo fue plantear 3 escenarios, probando siempre con el mismo celular, obviamente, la batería del 100% y durante 8 horas. Primero se dejó escaneando sin la lógica de la actividad cada 20 segundos y también se hizo el mismo sin la lógica de la actividad cada 40 segundos. Y para luego verificar que incorporando la actividad, el consumo de batería se encuentra entre estos dos gastos, y efectivamente fue lo que pasó, porque siendo que la actividad
siendo que el algoritmo normalmente va a estar escaneando cada 20 segundos, teniendo la incorporación de la lógica de actividad, cuando detecte tanto el estado del vehículo, va a pasar a reducir la frecuencia de escaneos y por eso el hecho de que no dé un gasto mayor nunca al de 20 segundos, pero tampoco va a ser menor al de 40 segundos. Una vez terminada la configuración del algoritmo, se pasó a hacer una comparación con una solución para el aprendizaje de lugares, pero basada en GPS, esta solución fue realizada y proporcionada por el grupo de investigación de los directores de nuestra tesis. Y una breve explicación de cómo funciona sería que con cada ubicación que se va detectando, se va a intentar ver si el usuario se mantiene dentro de un radio durante más de un cierto tiempo. Y en el caso de ocurrir eso se va a detectar como una visita. Cuando se rompa el límite definido por este radio, se va a considerar que el usuario se está moviendo y se va a dar por finalizada la visita. Eso es una breve explicación de su funcionamiento, para tener una idea. Viendo la comparación de GPS versus Wi-Fi, gráficamente, nosotros tuvimos, en cuanto a las tres métricas principales de precisión cobertura, que son precisión, cobertura y IDF1, se puede ver que la solución basada en GPS dio por debajo de lo que es la solución basada en los sensores Wi-Fi. Y por eso se puede decir que utilizar Wi-Fi nos dio mejores resultados que lo que es GPS. O sea, en cuanto a los indicadores, se puede decir que, si bien no hay uno mayor que el otro con mucha notoriedad, son muy similares, o sea, es decir, que son muy similares, tanto para los errores como para los desvíos. Igual en las métricas, siempre fue mejor lo que es la solución basada en Wi-Fi. O sea, acá también, como en la incorporación de actividad, se planteó dos escenarios para ver el consumo de batería, teniendo también un celular con la batería al 100% durante 8 horas, donde lo que se hizo se fue realizar durante, o sea, cada 20 segundos escaneos Wi-Fi y, o sea, y realizar con la misma frecuencia lo que son, o sea, obtener lo que son las ubicaciones GPS. O sea, y se ve notoriamente cómo Wi-Fi consumió menos del 30% y en cambio con GPS pasó a drenar de lo que es la batería del móvil. O sea, y se puede decir que, obviamente, que utilizar Wi-Fi es mucho menos costoso que utilizar GPS. Es lo que demuestra este gráfico. Eh, o sea, una vez comparada el algoritmo de Wi-Fi con lo que es GPS, ya se pasó a hacer lo que es un caso de estudio de escenarios reales, o sea, o sea, con 5 personas que se ofrecieron de voluntarios, llevaron consigo durante una semana, o sea, la aplicación instalada en sus celulares y fueron anotando a los lugares que iban visitando. Y con esto se va a apreciar lo que es la detección y reconocimiento de las rutinas personales de cada voluntario. En cuanto a detección, o sea, podemos ver que la categoría de correctos dio mucho más elevada de lo que son las otras categorías, y por eso el hecho de que los resultados en lo que son, este caso de estudio, de precisión, cobertura y medida F1, dieron mucho más altos de lo que se vio en cambio en los itinerarios planificados, ya que estos son escenarios reales y no casos particulares como en los itinerarios predefinidos, lo que se quería era exigir al algoritmo al extremo. Por eso el hecho de que estos resultados son mucho mejores. Y también se dio el caso de que se vio que en cuanto a los errores y los desvíos, también fueron un poco más bajos. O sea, debido a esto, de los escenarios reales. En cuanto al reconocimiento de las visitas, o sea, lo que se puede ver es que claramente, o sea, no, que esto se, o sea, esto de los reconocimientos se basó en los lugares detectados correctamente para que tenga sentido.
y se ve claramente cómo los lugares, cómo se reconocieron casi todos los lugares a los que un usuario revisitó, salvo casos, algunos casos donde se reconoció un lugar incorrectamente, pero fueron muy escasos. Por eso puede decir que el reconocimiento anduvo como se esperaba, y era lo que se esperaba. Bueno, después de ver la experimentación, como conclusiones finales, o sea, unas cosas a destacar pueden ser el tema de la reducción del consumo energético, ya que como se vio la comparación de Wi-Fi con GPS, se vio que utilizar Wi-Fi es mucho más rentable que utilizar GPS, ya que es mucho más costoso, y además que en esa solución se plantea el hecho de reducir aún más el impacto, intentando reducir la frecuencia de los escaneos a lo que es la mitad. Por eso tiene aún más una reducción del consumo. Otra cosa importante, otra cosa a destacar es que la recopilación de la información es no intrusiva, es decir, que el usuario puede seguir utilizando su celular sin ser interrumpido por la aplicación mientras va realizando los escaneos. Y con esta solución se puede tener un mecanismo para lo que es percibir, procesar y utilizar el contexto del usuario para lo que podría ser ofrecer algún servicio, como por ejemplo ofrecer ofertas de productos o servicios relevantes según la ubicación del usuario. En cuanto a limitaciones, tenemos lo que es la dependencia de los Wi-Fi y de hardware. De Wi-Fi, ya que para detectar correctamente lo que van a ser las visitas a los lugares, va a depender mucho también de la densidad de access points que se encuentran cercanos, ¿no? Y junto con la atenuación de la frecuencia, o sea, la atenuación de la intensidad de la señal o su inestabilidad, según los factores que se puedan presentar como obstáculos, dispersión. eh, y en cuanto a hardware, también va a depender mucho de la modernidad que tenga el celular y más precisamente en lo que es lo que va a ser la sensibilidad de los sensores que se utilicen como sensores, como van a ser los sensores de Wi-Fi y de movimiento. Otra limitación es lo que es la utilización de un servicio de terceros, ya que como vimos, nosotros para detectar lo que es la actividad física realizada por el usuario, se utilizó, o sea, se obtiene gracias a una lógica propia de Android, pero que ofrece múltiples actividades con diferentes probabilidades, y luego va a estar en uno cómo utilizarla, o sea, utilizarlas de una buena manera para obtener buenos resultados. Eh, y como última limitación tenemos lo que es la falta de semántica sobre los lugares que se detecten, ya que al no tener una ubicación como el GPS, no se puede tener una etiqueta coloquial del lugar, a menos que el usuario lo especifique explícitamente o se complemente esto con GPS. Y en cuanto a investigaciones que se pueden desprender del trabajo, o sea, uno podría ser que además de registrar lo que es la información de los lugares a los que visita un usuario, se podría tomar registro de datos de los viajes que va realizando un usuario para ir de un lugar a otro y así tener más información de lo que van a ser los patrones de movilidad del usuario, y poder ofrecer algún servicio. Y, o sea, otro trabajo puede ser, o sea, nosotros vimos un aspecto importante, o sea, un aspecto interesante, que eran las esperas, que si bien no se consideran como errores, o sea, ya que depende del tiempo mínimo necesario que tarda el algoritmo en detectar lo que es un lugar, más bien la visita a un lugar, o sea, estaría bueno distinguir, si se podría hacer una distinción de lo que van a ser las visitas reales de estas visitas intermedias. Y como último, como vimos las limitaciones, se podría tener independencia de utilizar un servicio de terceros, que como vimos que utilizamos Android para obtener la actividad que realiza el usuario, o sea, sería interesante si se podría, o sea, generar alguna lógica propia utilizando lo que son los sensores de movimiento, como podría ser acelerómetro, giroscopio, y así no depender tanto de lo que nos dé Android, sería, o sea, de un servicio de terceros. Gracias por la atención.
Sí, no sé si dejo de presentar o de compartir pantalla más bien. Capaz que no, por si hay que volver a alguna filmina. Dale. No sé cómo quieren hacer, quieren comenzar Oscar o Sandra, Sí, o no hay problema. como quieran. Bueno, chicos, bueno, los felicito por el trabajo, me resultó muy interesante. Lo que por ahí me hubiese gustado sería un poco más de experimentación con usuarios reales, por ahí con 5 usuarios, lo veo quizá poco, pero bueno, tienen que conseguir los voluntarios y que están en la aplicación y que hagan. Se nos secó un poco con esto del COVID. Bueno, también, poco dificultoso. Me resulta llamativo, pero me resulta muy positivo para la aplicación que ande mejor en rutinas que no son predefinidas que en rutinas definidas. Porque ustedes hicieron un conjunto de pruebas como para darle un máximo de rigidez a la aplicación y decir, bueno, a ver, en esto qué es lo que pasa, y después dejaron a los usuarios libremente que hicieran sus recorridos habituales. Eso me da la idea a mí que la aplicación puede tener mejor funcionamiento y que realmente puede ser útil. Y con respecto a agregar lugares semánticos, ¿tendría un costo extra muy importante en cuanto a batería, en cuanto a código? Y bueno, en ese caso nosotros planteamos que se podría hacer, o combinándolo con esta solución, este enfoque de Wi-Fi Sí, con GPS, que bueno, ahí sí ya tendría más costo, o si no, por ejemplo, se podría ir notificando de alguna manera al usuario para que lo aclare él explícitamente. O sea, poner un lugar más como escuela, casa, según notificaciones que le vayan mandando en la aplicación, serían las soluciones que podemos ver nosotros. Y el otro tema, el hecho de usar una base de datos local al dispositivo, Sí. ¿podría generar problemas a futuro? Y va a depender de la capacidad de almacenamiento quizás del dispositivo móvil. Podría ser por ese lado. Digamos, si toman una base afuera, seguramente Sí, puede ser va a más. ralentizar la aplicación. Claro, sí, por eso. Claro, nosotros lo hicimos local para, más que nada por ahí, por el tiempo en que es, Por el tiempo de de tomar los respuesta. datos y esas cosas. Y ya que era algo que nos ofrecía Android también, para facilidad. Sí. Sí, aprovecharon todo lo de Ah, sí, Android. sí. No, para otro teléfono no, para Android nada más. Para Android, sí. Sí, eso puede ser. Sí, otro trabajo futuro podría ser capaz también, si se podría pasar a otro sistema operativo. Que más una limitación que tenemos. Una limitación también que tenemos es que sea solo para Android, también capaz. Pero no sé qué pasará con esto, pero hay que podés pasar de un sistema operativo a aplicaciones móviles de un sistema, no sé qué tal funcionarán, pero bueno. Y una pregunta breve, ¿cuánto tiempo le llevó a armar el algoritmo? La lógica, ¿cómo se llama? La lógica del algoritmo. Un mes y medio, porque ya, quizás nos tomamos como un mes para entre que probamos parámetros y esas cosas para la detección de lugares y 2 semanas después para incluir la incorporación de la actividad, más o menos. Entre las pruebas que fuimos probando, capaz un poco más, pero capaz que un poco más. Lo que nos lleva más tiempo es la configuración, sería. La configuración, sí. Bueno, yo no tengo más preguntas. A ver. Bien. No sé si, Oscar, querés
Dale, ¿Seguís con las Matías. tuyas o...? Bueno. ¿Seguís vos o sigo yo? No. Dale, seguí. Ah, bárbaro, bueno, dale, buenísimo. Bueno, chicos, me gustó mucho el trabajo. Gracias. Tiene, la verdad que lo lindo también, más allá de por ahí los resultados, son la cantidad de perillas, que llamo yo, o puntos para seguir investigando, ¿no? Cómo Sí. mejorar la técnica. Y al respecto quería hacerles una pregunta. Por ejemplo, entiendo que el tema de la actividad, Sí. la detección de actividad, por ejemplo, en vehículo quieto, Sí. las utiliza, digamos, el enfoque, el algoritmo para poder reducir la cantidad de escaneos, ¿no? Sí. Y de esa manera ahorrar batería. Sí. ¿Hay alguna razón, digamos, particular por la cual, por ejemplo, la actividad ir en bicicleta no haya sido considerada del mismo modo, digamos, como por ejemplo ir en vehículo? ¿Alguna razón Sí, especial por la que la hayan dejado afuera? Quizás más por... Sí, quizás más por la velocidad en la que puedes ir en un vehículo. O sea, podés estar más seguro de que con la probabilidad que te lo tira Android es o no vehículo. Pero igual también tranquilamente se podría haber considerado bicicleta. Ajá. Ah, o sea, viene más por el lado de la certeza, ¿no? Tal vez Sí. con la cual Android arroja esas Sí, diferentes según lo que vimos reconocimientos. nosotros, sí. Está bien. Bien. Bueno, y después, a ver, después también referido a esto, relacionado con esto de ahorrar batería, ¿no? Bueno, el algoritmo está, la construcción de huellas digitales está basada en lo que es utiliza como input los beacon frames, Sí, ¿no? Que van enviando los access points. Y bueno, donde sabemos de que estos beacon frames son escaneados incluso cuando un móvil está conectado a una red Wi-Fi, sí. ¿no? Esos escaneos siguen. Sí, eso es que no importa si estás conectado, ¿no? Vos escaneás y recibís igual sin estar conectado a la red, no, a una red. Exacto, bien. Entonces, partiendo de eso, digo, me pregunto ahora, ¿podría llegar a ser empleado también el hecho de que un móvil esté conectado a una red como una manera más de poder ahorrar batería y bajar esos escaneos? No sé si se entiende la pregunta. O sea, a su vez, en vez de ir, por ejemplo, estar quieto o ir en vehículo, son disparadores para poder bajar la cantidad de escaneos. El hecho de que el móvil se haya conectado a una red, que se supone, bueno, conoce la clave, está dentro de las redes que dentro de las cuales el móvil siempre se conecta, ¿no? Por ejemplo, en la casa misma, de la casa de uno. Es la detección de eso creen que podría servir, digamos, también para como otra manera de poder bajar los escaneos. Sí, yo creo que sí, porque si ya estarías conectado a una red, es porque posiblemente te quedes por un tiempo en ese lugar. Claro. O sea, si se puede detectar de alguna manera que estás conectado, sí, yo creo que sí. Bien. Sí, conectado. La conexión, sí la van a poder detectar. Lo que por ahí es más difícil, tal vez, es la desconexión, ¿no? Pero. Sí, por ahí sí. Bien. Bueno. A ver, un poco. Y bueno, unas curiosidades últimas acerca de por ahí los itinerarios que fueron trazados. Digamos, ¿cómo eran las zonas en cuanto a, por ejemplo, cantidad de wifi de esos itinerarios? ¿Eran
eran zonas, o sea, los lugares por donde iban visitando eran zonas con muchos wifi. ¿Podrían dar algún número, digamos, un promedio de wifi que había en ese lugar? Y por ejemplo, bueno, cuando nos ubicábamos en plazas o lugares más al aire libre, era donde teníamos menos cantidad de beacons, se podría decir, y bueno, en lugares más céntricos, en cualquier local del centro, creo que era como teníamos más cantidad de beacons, por ejemplo, a diferencia de estar acá en nuestra casa. O sea, Sí. teníamos más beacons detectados, quizás estando en un local del centro que estando acá en la casa particular. Está bien. Por lo que pudimos detectar nosotros de los resultados. Claro. Y en cuanto a eso relacionado por ahí con el tema de los parámetros que ustedes probaron para ir configurando el algoritmo, Sí. ¿cómo creen que, cómo les impactó, digamos, en cuanto a cuánto era el TSIM, por ejemplo, o la ventana de escaneo? ¿Tenían que achicarla, agrandarla cuando tenían demasiada cantidad de puntos de acceso a Wi-Fi, emitiendo beacons? Nada, me cuenten un poquito qué dificultades tuvieron ahí. Sí, quizás cuando había más presencia de beacons era cuando había más, o sea, había más dificultades para que el algoritmo reconozca, por ejemplo, un lugar bien cuando hicimos en la etapa de configuración. Y cuando teníamos menos beacons, por cómo lo hicimos nosotros, el caso de tasa de respuesta fue cuando nos dio mejores resultados. Igual las huellas digitales fueron, o sea, los mejores resultados fueron cuando tuvimos pocos escaneos, por eso nos quedamos con una huella digital de 2 escaneos y hacer 4 comparaciones para decir tanto si se entró o se salió. Porque un tantimoto alto nos dividía mucho lo que eran los lugares y en cuanto a escaneos también, o sea, vimos que teníamos que reducir la cantidad de comparaciones. Sí. O sea, en lo que eran lugares grandes, para que no los divida, o sea, tenemos que reducir la ventana de escaneo para, por ejemplo, para que ande bien en una plaza o la catedral, que fue un lugar que fuimos también, o algún hipermercado, para que no lo partiera. Con menos cantidad de escaneos era mejor para los resultados. Ajá. En cuanto a lugares grandes y al aire libre. Sí. Está bien. Eso era por la densidad, digamos, por ahí que se encontraban quizás. Sí, por la atenuación también. Que no, depende de si lograba escucharlo. Capaz que en un momento lo escuchaba, en otro momento no. A los 5 minutos capaz que yo no lo escuchaba más. Ajá, claro. Entonces eso en el caso, por ejemplo, de la catedral. Salía. Sí. En la plaza, por ejemplo. Los casos de al aire libre fueron los que más nos dividían. Por eso tratamos de dejarlo lo más chico posible a la cantidad de escaneos en una huella. Claro, está bien. Bueno, por mi parte lo felicito nuevamente y bueno, le doy lugar a Oscar para que continúe. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Bárbaro, chicos, los felicito, buen trabajo. Gracias. No tengo mucho para agregar, algo inteligente como para preguntar. Traten de mejorar con el tiempo la presentación porque son horribles, pero eso es... Estamos algo nerviosos. Bueno, pero es un buen trabajo, Listo, así que ustedes vieron que mejoraron, digamos, bastante lo que han trabajado anteriormente con GPS. Eso lo observaron en cualquier caso, digamos. Ya sea con... A ver, por favor, coméntame eso. Sí, sería, en cuanto a las comparaciones de GPS, para la protección, cobertura y Wi-Fi, nosotros las comparaciones hicimos con los itinerarios preestablecidos
y en todos los casos nos dio un poquitito superior. Pero Sí. la ventaja más notoria que vimos fue en cuanto a la batería, en donde con GPS, cuando hicimos la prueba de 8 horas, la gastaba toda la batería. Y en cambio, Sí. Wi-Fi no gastaba más del 30%. La mayor ventaja la vimos más en cuanto a las métricas, en cuanto a la batería, sí. Entiendo. Bueno, excelente. Buen trabajo. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Bueno, nos desconectamos entonces un ratito y los dejamos a los jurados. Dale. ¿Cuántos minutos les parece que volvamos a entrar? 1:30. 10 minutos. Bueno, 10 minutos, Bueno. 15, como quieran. Pero lo 5 que ustedes minutos. digan. 5 minutos está bien. Digo. Ok. 10 minutos. 5. 5, bueno, listo. En 5 minutos volvemos a entrar. Paro la grabación. Sandra, el micrófono, Sandra.